Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí un saludo desde Iquique, con un día, podríamos decir, bien soleado, eh, juntándonos y conectándonos para poder tener nuestro estudio bíblico como todos los domingos. Bueno, tal como Bastián les comentaba allí, porfa estén orando por estas cosas. Les cuento que nosotros el viernes tuvimos una entrevista con un gran amigo, eh, Ángel, y resulta que muchas personas que no eran cristianas vieron esto, y entre ellos, algunos de ellos después nos hablaron. Y es genial esto porque en realidad habían preguntas muy simples, y habían preguntas que en realidad la gente se hace. Y por ejemplo, uno de ellos me preguntaba eh, cómo era eso, o sea, por qué Dios me iba a recibir a mí, porque Dios iba a recibirme, me decía él. Y cómo parece que esto es tan sencillo. Y me encantó porque incluso esta persona dijo que él había reconocido, lo mismo que Ángel, esa sed que tenía y que no sabía qué podía saciar esa sed que tenía él. Y sabes qué, es bien importante esto porque por un lado nos muestra que Dios está hablando al corazón de la gente, que Dios está tocando el corazón de la gente, que Dios sigue salvando en estos tiempos difíciles en donde pareciera ser que eh, hay muerte en todos lados. Dios sigue rescatando, pero también nos muestra algo, lo importante que es que nosotros podamos compartir de Dios con otras personas. Lo que nosotros hacemos como ministerio, como Mahanaim Miquique, es hacer todas las cosas que hacemos para que la gente pueda escuchar de Dios. Y en Chapeliano lo que estamos haciendo, estas entrevistas, me han mostrado y nos muestran a todos nosotros que en realidad Dios está usando eso. Así que yo les pido que estén orando, porfa, por cada transmisión, por cada cosa que hacemos, porque hay algo espiritual. El enemigo lo que menos quiere es que compartamos la fe. Incluso tú, si tú estás escuchando esto y tú no eres creyente, déjame decirte que lo más probable es que hay una gran batalla espiritual cerca tuyo o hace momentos atrás solamente para que puedas escuchar de Dios. Porque lo que menos quiere Satanás es que tú escuches de Dios, es que la gente que no conoce a Dios, que no tiene una relación personal con Cristo, no escuchen de Dios. Entonces les pido oración, porque todo esto lo hacemos bajo harta prueba, bajo harta cosa. Nos encanta poder servir a Dios de esta manera, pero porfa les pido toda su oración. Y incluso después de esta entrevista me contaban gente que lo vio en otros lugares, en otros países, en Colombia, en Estados Unidos, creo que era en Venezuela, gente que lo vio de allí y me llegaron reportes de personas que estaban totalmente tocados por el Espíritu Santo y porque ellos querían orar y querían empezar a tener esta relación con Dios. Así que porfa, les cuento esto para que ustedes estén orando porque todos ustedes son parte de lo que Dios está haciendo, todos ustedes. Si bien Dios alguno habrá puesto adelante a hacer esto otro, pero todos somos participantes de la obra de Dios y sus oraciones son necesarias, ¿ya? Así que vamos a continuar con 2 Corintios y hoy día recuerden que vamos a compartir la cena. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque podemos venir delante de ti a estudiar tu palabra, porque a pesar de que no nos podamos juntar, Señor, de forma física, estamos unidos por ti, a través de tu Espíritu, Señor. Abre, abre nuestras mentes, habla nuestros corazones, Señor. Padre, necesitamos aprender, Señor. Y el día de hoy vamos a ver algo maravilloso que tiene que ver con esta nueva vida que tenemos, Señor. Y te quiero pedir en especial por aquellos que no te conocen, que están viendo el estudio, Señor, para que también tú hablas a sus vidas, Señor. Para que tú abras sus mentes y ellos puedan darse cuenta del propósito que tú tienes, Señor. Porque tú eres un Dios de nuevos comienzos, eres un Dios de oportunidades, Señor. Así que, Padre, te pido para que tu Espíritu Santo nos cuide, nos guarde y nosotros podamos salir totalmente distintos después de habernos conectado a este momento. En tu nombre, amén. Ya. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, ahí como pueden ver, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5. Hemos estado viendo todo esto, eh, todo lo que tiene que ver con Pablo hablándole a una iglesia que en su mayoría lo despreciaban por ser apóstol, una iglesia que no lo tomaban muy en cuenta,
si bien no todos, pero en realidad era una iglesia muy complicada. Pablo, la vez pasada habíamos visto cómo él les hablaba de que a él como apóstol no le interesaba prácticamente gloriarse y contarle todo lo que le estaba pasando a ellos para que ellos tuvieran lástima o para que ellos fueran manipulados por sus emociones, sino que Pablo le estaba mostrando lo necesario que era que ellos pudieran ver que su líder, que en este caso era Pablo, era alguien que se mantenía en la fe a pesar de todo. Y veíamos cómo eso en realidad era un motivo de alegría para la iglesia. Ahora, el día de hoy vamos a ver algo porque Pablo, mira, si tú me acompañas al capítulo 5, vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 12. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y ahí está el punto, en las apariencias y no en el corazón. ¿Cómo eso? Claramente podíamos ver la vez pasada que el ojo humano es fácil de engañar con la apariencia. Podemos dar la apariencia de algo, pero en realidad no lo somos, pero el corazón no. El corazón es algo que Dios puede ver. Entonces aquí ya no solamente estamos hablando desde este punto, sino que Pablo va a hablar ahora de que hay toda una realidad que es imposible de que pueda ser concebida con el ojo humano. Hay una realidad que tiene que ver con algo totalmente nuevo. Y de hecho hay una palabra que me gusta mucho que tiene que ver con esto, que es el arrepentimiento. Hay gente que, como les comentaba, preguntaba cómo puede ser esto tan sencillo, cómo puede ser tan... cómo esto de que Dios me puede perdonar. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que se pregunta esto. ¿Cómo es posible que Dios me pueda perdonar y me pueda salvar? Si lo que he hecho es terrible. Entonces es bien importante este punto porque mira lo que dice, hoy día solamente vamos a estudiar dos versículos, el 16 y el 17, mira. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es que bien interesante porque Pablo está hablando entonces de una nueva naturaleza, de algo totalmente distinto. Entonces, porfa, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí incluso en la misma transmisión también están poniendo los versículos, así que ahí puedes leerlo. Si no tienes una Biblia, puedes leerlo. Si tienes una Biblia, búscalo y también lo puedes apuntar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acá en este versículo hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar, pero nos vamos a fijar en cuatro cosas que nos muestra este versículo importante, cuatro cosas importantes. Porque primero tenemos que recordar que Pedro le está hablando a cristianos. Esta carta es escrita para cristianos, por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de gente que es partícipe de esto, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, acá hay cuatro cosas que podemos ver. La primera que podemos ver es quién y por qué. ¿Quién y por qué? La segunda cosa es la acción en sí misma. La acción. ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurre allí? La tercera pregunta que podemos ver es ¿para qué? Y es bien interesante la pregunta ¿para qué? Tiene que ver con el propósito. Entonces también en estos versículos podemos ver un propósito. Y la cuarta pregunta es el cómo. ¿Cómo puede ocurrir eso? Entonces mira, vamos a ver primero el quién y el por qué. Cuando dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Entonces aquí es bien interesante, Jesús misericordioso. Entonces el quién es Jesús y el por qué es su misericordia. Entonces es bien interesante este punto porque el por qué está explicado por su naturaleza. Jesús es misericordioso. ¿Qué significa eso? Que Jesús, viendo el castigo que se merece, no lo da. Se compadece de esa miseria. Misericordia, una palabra conjugada que tiene que ver con la miseria y el corazón. Miseria, cordia, corazón. Entonces, tiene que ver con no dar el castigo que se merece.
Ahora, Jesús es misericordioso. ¿El quién? Misericordioso es el por qué. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús es capaz de perdonar? ¿Por qué misericordioso? Pero mira la segunda parte, porque es la acción. ¿Qué ocurre con esto? Mira, ¿qué ocurre? Dice, nos hizo renacer. Y esto es bien importante porque tenemos que nosotros pensar qué significa esto de nos hizo renacer. ¿Por qué no dice nacimos nosotros? Y dice nos hizo renacer, hablando de la acción de alguien más. Está hablando de que al final esta nueva criatura que nos menciona Corintio tiene que ver con que al final nadie de nosotros puede nacer espiritualmente por su propia voluntad. Velo de esta manera. Ningún ser humano puede decir, bueno, yo un día quise nacer y nací. Todo ser humano que llegó a este mundo necesitó la ayuda por lo menos de alguien para poder salir del vientre de la madre, ¿no? Entonces te hicieron nacer. Te hicieron nacer. ¿Quién te hizo nacer? ¿Un médico? Hay historias de personas que nacieron prácticamente en sus casas, la mamá pujando, pero te das cuenta hay una acción externa. Entonces, esto lo que nos dice aquí es que Dios es quien nos hace nacer. Él nos hace nacer. Jesucristo por su misericordia nos hace nacer. No es algo nuestro, es una obra de Jesús. Entonces nos hizo renacer. Y después mira lo que vemos, porque vemos el propósito. ¿Para qué nos hace renacer? ¿Por qué nos hizo renacer? Bueno, el para qué nos hizo renacer. Acá dice, para una esperanza viva. Y es increíble esta palabra, esperanza viva, porque hay esperanzas que son muertas. Pero esta es una esperanza viva porque es algo que puede ir creciendo, que puede ir desarrollándose. Es algo que hay que cuidar. Una esperanza que puede ir creciendo con el tiempo, nos hizo renacer y entramos entonces a un proceso de crecimiento. No es que nacimos en Cristo y ahora somos perfectos. No, quiere decir que nacemos en Cristo y hay una esperanza que va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo, que estoy en las manos de Dios. Entonces, hay que entender esto. Pablo está hablando de lo que es la nueva criatura, lo vimos en 2 Corintios, lo vamos a volver a analizar bien, pero estamos viendo en realidad cómo es esto. Entonces vemos que, en primer lugar, Jesús es misericordioso y por esa naturaleza de Él nos permite renacer, Él nos hace renacer. Es decir, que Él nos da una nueva vida, una nueva naturaleza. Pero después nosotros vemos que hay un para qué. ¿Para qué lo hace? Para poder ponernos en una esperanza viva. Hay una esperanza que va a ir creciendo. Hay una vida cristiana que se va a ir desarrollando. Y en final, podemos nosotros ver ¿cómo se llama? Podemos ver el cómo. Y el cómo tiene que ver con esto, por la resurrección. Por la resurrección. O sea, Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es la validación de su autoridad con la que Él puede hacer esto. ¿Por qué Jesús puede hacer esto? Porque Él resucitó de entre los muertos. Recordemos que la paga del pecado, dicen Romanos, es la muerte. Es decir, morimos porque somos pecadores. Jesucristo vivió una vida perfecta, Él entrega su vida en la cruz y resucita. Al resucitar nos está mostrando que Él puede vencer la muerte, por lo tanto puede vencer el pecado, por lo tanto puede vencer a Satanás. Y como Jesucristo puede vencer todo esto, entonces Él tiene la autoridad para poder hacernos renacer a través del poder de su resurrección. Maravilloso, increíble. Entonces, considerando esto, mira lo que dice el versículo 23 de Primera de Pedro, el mismo Primera de Pedro que estamos leyendo el capítulo 1, vamos al versículo 23, mira lo que dice. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En palabras muy simples, esto lo que nos está diciendo es que tenemos una nueva identidad. Aquella persona que nace en Cristo tiene una nueva identidad. Por eso nosotros podemos ver que Jesucristo, cuando llama a sus apóstoles, una de las primeras cosas que hace es cambiarles el nombre. En la sociedad antigua, en el mundo hebreo antiguo, ponerle nombre a algo simbolizaba también que había una autoridad y que había alguien que se dejaba
guiar por esa autoridad. Entonces Jesucristo, cambiándole el nombre a los apóstoles, nos muestra que Jesús estaba ejerciendo una autoridad sobre ellos, que ellos aceptaban esa autoridad, pero también es un simbolismo de lo que va a ocurrir por medio del Espíritu Santo más adelante. Entonces es muy importante este punto, porque acuérdate que Jesús le dice a Pedro que lo iba a hacer pescador de hombres. No lo hizo pescador de hombres mientras Jesús estaba en la tierra. Pedro, mientras Jesucristo estaba en la tierra, era el apóstol, era un discípulo, seguía a Jesús, lo escuchaba, lo observaba, aprendía, pero en ningún momento desarrolló su labor y su llamado de ser pescador de hombres. Y eso tenía que ocurrir después. Entonces es muy interesante este punto, porque en realidad podemos ver, por lo tanto, que hay un nuevo nacimiento. Mira, acompáñame a Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 15. Aquí vamos a ver la historia de un hombre de edad avanzada, de un hombre líder religioso, de un hombre que estaba observando de lejos a Jesús, todo lo que él hacía, y este hombre tuvo que ir de noche a preguntarle a Jesús algo, porque primero lo hacía de noche para ir a escondidas, pero también había otra cosa. Este hombre mayor, que además era un maestro de la ley, era un religioso, reconocía en Jesús una autoridad única y tenía que ir a preguntarle estas cosas. Y Jesús lo recibe. Me encanta esta conversación porque además se habla de esto. Mira lo que dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 1 al 15, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Me encanta eso. Sabemos, o sea, no puede negar esto. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante este punto porque fíjate que Nicodemo va con un reconocimiento y Jesús es como que le da una respuesta que no tiene mucho que ver con lo que Nicodemo está diciendo. Pero Jesús sabía lo que tenía que responderle a Nicodemo, porque Nicodemo venía con un cuestionamiento personal interno. Entonces me encanta porque Jesús le dice: de cierto te digo, o sea, esto es súper cierto, es más certero que cualquier otra cosa, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y incluso tiene que ver con lo que Pablo hablaba, de que el corazón es algo que nosotros podemos hacer apariencias, y esas apariencias son visibles al ojo humano, pero el corazón no es visible al ojo humano. Entonces aquí Jesús está hablando de que para poder ver el reino de Dios necesito otros ojos. No los ojos que ven apariencias, necesito otros ojos, otra naturaleza. Se necesita nacer de nuevo, está diciendo Jesús. Necesitamos que Jesucristo nos haga nacer. Es interesante este punto. De hecho, la palabra nacer de nuevo, si lo traducimos literalmente del original, sería nacido de arriba. Todos nosotros hemos nacido aquí abajo por las instrucciones y por los procedimientos de aquí abajo. Pero nacer de nuevo, nacer espiritualmente en la fe, tiene que ver con un acto de ser nacido de arriba. Hay una nueva identidad. ¿Me entiendes? Hay una nueva identidad. Entonces mira lo que dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer siendo viejo? ¿Cómo un hombre puede viejo? O sea, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, ya le quedaba poco, podríamos decir en términos coloquiales, a Nicodemo, le quedaba poco. Entonces decía: pero ¿cómo yo? O sea, yo ya estoy, como se dice en buen chileno, listo para la foto. Entonces, imagínate, ¿cómo puedo yo nacer? Entonces Jesús le dice en el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira qué interesante. Nacer como un bebé y del Espíritu. Cuando habla acá, es importante precisar que este nacer del agua es prácticamente un simbolismo de lo que tiene que ver con la mujer rompiendo su bolsa y nace el bebé. Entonces aquí Jesús le está diciendo: necesitas nacer como un bebé, de nuevo, pero tienen que ayudarte a nacer, tienen que hacerte nacer. Increíble ese punto. Y del Espíritu, y ahí claramente incorpora algo totalmente distinto. Todos los bebés no nacen del Espíritu. Nosotros podemos considerar que los bebés nacen por algo humano, pero la Biblia nos dice que nacemos muertos espiritualmente.
El primer grito de un bebé es maravilloso. Yo lo vi con mi hija. Pero a pesar de eso, mi hija nació muerta espiritualmente. Yo nací muerto espiritualmente. Entonces, esto es una verdad bíblica que yo acepto o no acepto. Y ahí está la gran diferencia. Mira lo que dice el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, lo que nosotros vemos, no vemos el nacimiento de una persona espiritualmente, pero lo que sí podemos ver son las consecuencias. No vemos el viento, pero vemos las consecuencias del viento. Entonces vemos las consecuencias porque en realidad esto no es una obra humana. Es bien interesante ese punto, no es una obra humana. Y versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía no entendía. Y dice el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo creo que en el caso mío, si yo le hubiera preguntado lo mismo a Jesús, claramente no estaba entendiendo, porque es algo que escapa a mi comprensión humana. Y dice el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Había una predisposición de la gente a no querer creer. Había gente que no quería creer. Lo mismo el día de hoy, hay mucha gente que está escuchando o que escucha las cosas de Dios y no quieren creer, no quieren creer. Se limitan a creer. Es una decisión muy personal que ellos no quieren creer. Entonces cuando Jesucristo empieza a tratar en la vida de una persona las cosas que tienen que ver con esta tierra, no las creen, bueno, ¿cómo van a poder creer en las cosas celestiales, en la existencia del cielo, en la guía del Espíritu Santo? No lo pueden creer porque ellos se han dispuesto a no querer creer. Como dice Jesucristo, me encanta. Dice, y no recibís, en el versículo 11, no recibís nuestros testimonios. Hay una responsabilidad humana acá por la que no se quiere recibir lo que Jesucristo está diciendo. Entonces el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cachai? O sea, bien simple, tiene que ver con Jesús. 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá nos lleva Jesús a la historia en el desierto, Israel en el desierto. Israel se estaba portando muy mal, estaban desobedeciendo y un montón de cosas estaban en muy mal estado, pero ellos por decisión propia no estaban prácticamente recibiendo la autoridad de Dios. Jesús envía una plaga de serpientes. Estas serpientes te mordían, pum, y te envenenaban. La única manera, y además de todo esto, Dios proveyó la salida o la cura de este veneno. ¿Y cuál era la cura? Que tenían que poner en alto una serpiente, prácticamente una serpiente de metal, la miraban desde lejos y cuando la podían mirar, una vez de que ellos eran mordidos, ¡pum!, eran prácticamente liberados de ese veneno. Entonces es muy interesante este punto, porque lo que nos está mostrando Jesús es que todos los seres humanos estamos mordidos por este veneno, todos. Todos los humanos tenemos este veneno. Y la única forma de poder ser liberados de este veneno es mirando a Jesús. Mirando a Jesús. Porque incluso Jesucristo lo plantea cuando dice que el Hijo del Hombre es alzado prácticamente. Pablo mismo más adelante habla de la misma imagen, de que la solución es ver a Jesús en su muerte. Entonces es muy importante este punto, porque los israelitas en el desierto estaban en rebelión y con veneno. Y la única forma de poder ser sanados era dejando de lado su rebelión. Porque cuando ellos aceptaban el ir a ver lo que Dios les dijo que tenían que ver, tenían que ir reconociendo que Dios era Dios y ellos eran humanos solamente. Porque la rebelión tiene que ver con algo, con una actitud de orgullo, de no querer reconocer a Dios como Dios. Es más que creer en Dios. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero es rebelde a Dios. Tiene que ver con creer en Dios y además rendirme a Dios. Me rindo a Dios. Dios, te reconozco. En mi rebelión y con este veneno te miro y te reconozco. Entonces es muy interesante que para ser, porque Jesús está hablando que prácticamente ser nacido de nuevo tiene que ver con un arrepentimiento real, un arrepentimiento de verdad, un dejar de lado la rebelión. Interesante. Ahora,
De hecho, el versículo que después viene es cuando uno de los versículos más conocidos por los cristianos, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿o no? Amó Dios al mundo. Entonces, de allí sale este versículo. Sale del hecho de que Jesús le está explicando a Timoteo el nacer de nuevo y después le dice, porque tal amor tuvo Dios por este mundo que envió a su único hijo. Entonces centra el carácter de la serpiente alzada de bronce para que ellos tenían que ver, lo está hablando de Jesucristo. Entonces es muy importante este punto. Volvamos a Corintios, a 2 Corintios capítulo 5. Vamos al versículo 16, ya teniendo en mente todo esto, armando prácticamente todo el caso, como se diría. Y el versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira el detalle, interesante. Primero, está diciendo, ¿sabes qué? A nadie conocemos según la carne. O sea, nuestra vida cambió. Nuestra vida física ya no es solamente física, solamente. Es más que eso. Esta nueva vida nos lleva a vivir de otra forma. De hecho, a mí me gusta cómo lo presenta David Guzik, que es un pastor de Calvary Chapel. Lo presenta de esta manera. Menciona por lo menos 4 versículos de 2 Corintios en donde nos habla de esta nueva forma. Por ejemplo, 2 Corintios 4, versículo 18. Porque nosotros no andamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces hay una naturaleza espiritual que nos lleva a ver lo que no vemos. Después dice, porque nuestra morada terrestre será deshecha, pero tendremos un nuevo cuerpo eterno en los cielos. 2 Corintios 5:1. Después, 2 Corintios 5:7, mira lo que dice, porque por fe andamos y no por vista. Y 2 Corintios 5:12 dice, porque nosotros no nos gloriamos en la apariencia, sino en el corazón. Entonces, esta nueva naturaleza, que es más que física, nuestra naturaleza espiritual en Cristo, nos lleva a mirar las cosas espirituales, nos lleva a ver las cosas celestiales, nos lleva a poder apreciar, porque ese es el tema. Mira, te lo digo de una manera bien simple. Para una persona no cristiana, apreciar la vida en el espíritu y las cosas de Dios es imposible. Es imposible. Pueden gustarle, puede llamarle la atención, pero apreciar como algo valioso es imposible. Los únicos que pueden hacer esto son aquellos que han nacido en el Espíritu. Son aquellos que han nacido en Cristo. Para aquellos que no han nacido en Cristo, quizás están yendo a la iglesia, quizás están viendo el estudio, quizás tienen momentos orando, pero si no han nacido espiritualmente, es imposible que puedan valorar, apreciar las cosas celestiales. Es imposible, por lo que nos está mostrando aquí. La única forma es que nazcas de nuevo. Entonces, podríamos decir que uno de los síntomas de una persona que aún no nace de nuevo es simple, es que no puede apreciar las cosas de Dios. No las aprecia. No llega a ese punto. No es capaz de apreciarlo. Porque no puede apreciar algo que no ve. No lo ve. Porque está muerto espiritualmente. No tiene que ver con un cambio de aptitud mental en el sentido de decir, bueno, ya, mira, yo no lo aprecio, pero ahora quiero empezar a apreciarlo. No lo puedes querer empezar a apreciar. La única forma de verlo es que nazcas de nuevo. Así de simple. No es una obra humana. Entonces, es muy interesante este punto porque, mira, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la realidad. Jesús da vida, pero esta vida tiene que ver porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados cuando nace en este mundo. La única forma de tener esta vida espiritual es que Jesucristo te dé esta vida espiritual. Tienes que hacer de nuevo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Acompáñame a Romanos capítulo 23, versículo 23. Mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron. Me encanta eso. ¿Hay algo que nos hace iguales? Bueno, todos hemos pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces todos nacemos muertos espiritualmente. Y cuando nacemos de nuevo, entonces la única forma en la que tenemos esta nueva vida espiritual, esta vida espiritual que es a través de la fe en Jesucristo. Aquellos que nacieron de nuevo tienen sus pecados perdonados. Y esto es muy importante. Lo conversaba con alguien que después de la entrevista al día siguiente me habló y me preguntaba respecto a esto. Y es bien importante considerar este punto. ¿Jesús murió por el pecado de la humanidad? Sí. Jesús
Entonces, ¿tiene la autoridad y el poder para hacer de una persona una criatura nueva? Sí. Pero la persona tiene que decidir si Jesucristo es su Salvador o no. ¿Es tu Salvador o no? Jesucristo puede ser quizás para mucha gente alguien genial, alguien bueno, un gran maestro, pero su Salvador, hay gente que no lo ve así. Hay gente que no puede ver a Jesucristo como Salvador porque no quiere. No quieren ver a Jesucristo como Salvador. Porque no se arrepienten. Fíjate en el ladrón en la cruz. Si tú ves en esa historia, en la narración, vemos a Jesucristo crucificado en medio y a dos ladrones. A estos dos ladrones los dos se ponen a burlar, pero uno de ellos ocurrió algo, hubo un cambio. Se arrepiente. Y ve a Jesús y le dice, lo mira, Padre, te pido que te acuerdes de mí. Entonces es muy importante ese punto porque a Nicodemo le quedaba poco tiempo, ya era alguien de edad avanzada, y al ladrón en la cruz quizás mucho menos tiempo. Estaba sentenciado. Pero en ese momento, ¡pum! Arrepentimiento. Arrepentimiento real. No el arrepentimiento que puede tener un ladrón crucificado y decir me arrepiento por lo que hice, sí, lo que hice estuvo mal. No, es más que eso, tiene que ver con Señor, te reconozco como mi Salvador. Sálvame, sálvame. Y esa es una gran diferencia. Una muy grande diferencia. Entonces nosotros podemos observar acá cómo tiene que ver esto. Porque, y una pregunta es, bueno, ¿por qué suena tan fácil? Bueno, ojo con esto, porque en Efesios nos dice algo importante, nos dice que por gracia sois salvos. Si tú lees Efesios capítulo 2 vas a encontrar estos dos versículos que te voy a leer, Efesios 2, búscalo. Y es increíble, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Increíble. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Un regalo no cuesta, en el sentido humano. Por eso pareciera ser tan fácil, pero ojo, consideremos esto. Jesús hizo todo en la cruz. Él pagó el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. Y a través de su sacrificio, Él nos da la oportunidad de poder ser sus hijos. Y esto es la gracia. La gracia significa que Jesucristo hizo todo en la cruz y nosotros, en realidad, no solamente nos quedamos diciendo, hoy es fácil. No, es, Señor, te alabo porque tú hiciste lo que yo nunca podría haber hecho. Porque pagaste el pecado por mí. Porque te entregaste por mí. Y te reconozco como Salvador. Jesús pagó el castigo que nosotros merecemos. Ahora, Pablo dice ahí en Corintios, volvamos a Corintios, dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Detalle importante en el versículo 16. Y aún así, y aún si a Cristo conocimos según la carne, Pablo se está considerando como aquellos que vieron a Jesús de forma física. Lo más probable es que Pablo, siendo Saulo de Tarso, vio a Jesucristo predicar. Increíble. Lo más probable es que Pablo lo vio y lo escuchó y fue quizá uno de esos fariseos que estuvo instigando contra Jesucristo. Power. Y dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay una nueva forma de relacionarnos con Jesús. ¿Sabes que hubo una gran diferencia para aquellos que conocieron a Jesús en la carne, caminando, comiendo con Él, escuchándolo, y esos mismos después verlos en cómo fue su reacción con el Espíritu Santo? Velo en Pedro. Velo en Pedro. Pedro, estando con Jesucristo, lo seguía, lo escuchaba, en un momento sacando una espada, quiso defender a su maestro. Y uno dice, wow, tuvo la valentía, o fue arrebatado, depende de cómo lo queráis ver. Pero esto es bien importante. Ese Pedro que fue capaz de cortarle la oreja a esa persona, más adelante, cuando Jesucristo ya no estaba en forma física, y Pedro experimentó la llenura del Espíritu Santo, después Pedro, en vez de andar cortando orejas, estaba pescando hombres, estaba haciendo lo que Jesucristo le dijo que tenía que hacer. Entonces es bien importante este punto, porque la relación que podemos tener los cristianos con Jesucristo a través de su Espíritu, podríamos decir que es mucho mejor que haber estado caminando, mirando a Jesús en la tierra, escuchándolo,
Claramente nosotros queremos verlo, los cristianos queremos ver a Jesús, pero no tenemos que despreciar la relación que tenemos a través de su Espíritu ahora. Jesucristo lo dijo que, ¿saben qué? Les conviene que me vaya, les conviene. Porque cuando venga el Espíritu de la promesa recibirán poder. Entonces es maravilloso esto porque en realidad nacemos una nueva naturaleza que en realidad es muy distinta incluso al haber tenido a Jesucristo aquí caminando en la tierra. Es increíble. Y no en sentido de que es distinta y que sea superior. Lo que podemos decir, ojo, porque acuérdate, Jesús y el Espíritu Santo es Dios, es lo mismo. Pero tiene que ver con la relación. El Espíritu Santo llenando a un ser humano. Es increíble. Tiene que ver con esta vida en el Espíritu. Es increíble. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuando estamos caminando en el Espíritu? ¿Cómo sabemos cuando estamos viviendo en esta vida espiritual? ¿Cómo sabemos nosotros cuando en realidad hemos nacido de nuevo y estamos en el Espíritu? Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Interesante. Cuando yo nazco entonces de nuevo, cuando yo nazco a través de la obra del Espíritu Santo y alimento y vivo alimentando al Espíritu, se van a producir estos frutos. El día de hoy nosotros vemos cuántas religiones, por ejemplo, religiones, movimientos, puntos de vista, cosas que no tienen nada que ver con Dios, ellos prometen a sus seguidores, por ejemplo, dominio propio, un autocontrol que ellos dicen. Esta cosa que se puede lograr quizás a través de la meditación, como ellos enseñan. Entonces es bien interesante porque estas son las apariencias que nos dice Pablo. Son las apariencias que se pueden hacer, se pueden fingir, pero no son fidedignas. Un cristiano entonces, real y nacido del Espíritu, no se esfuerza en tener dominio propio. Tiene el dominio propio porque está viviendo en el Espíritu. Si ustedes vieron la entrevista, Ángel lo contaba y lo decía de una manera bien, bien genial. Decía que empezó a pasar algo natural mientras él estaba leyendo la Biblia, orando, congregándose, mientras estaba haciendo estas cosas espirituales, alimentando el Espíritu, comenzaron de forma natural a salir estos frutos del Espíritu. Es un proceso, no es algo que tú vas a obtener así. Mucha gente puede decir, no, es que yo tengo problemas con la ira. Yo, por ejemplo, lucho con ella, pero eso no quiere decir que estoy entregado a ella. Siento en mí esta cosa que quiere explotar, pero no vivo contando hasta 10, ni respirando, y no. Eso es fingir. Y lo logro a través de las recomendaciones religiosas o recomendaciones de místicas. Lo que yo tengo que hacer es vivir dependiendo de Jesucristo. Cuando yo dependo de Él, Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo necesito estar apegado a Jesucristo, perseverar en Él, mantenerme en Él, arraigado a Él. Y se va a ir produciendo esto de los frutos del Espíritu. Dice en Hechos 2:42 que la iglesia, los primeros cristianos, cuando hablamos de la iglesia tenemos que hablar de cristianos, ojo con eso. Los primeros cristianos hacían las siguientes cosas. Oraban, perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 cosas que hacían los cristianos, los primeros cristianos. ¿Quieres alimentar al Espíritu? Tú que eres cristiano, alimenta al Espíritu de esta manera. Tú que no eres cristiano, puedes participar de estas 4, pero no puedes ver ni apreciar las cosas de Dios. Es imposible. Es imposible. Tienes que nacer de nuevo. Tú que eres cristiano, camina en el Espíritu, no camines en la carne. No tenemos que caminar en la carne. Es fácil, es tentador,
pero yo necesito depender de Jesucristo. Por eso todos ustedes que se han conectado, o que se conectan a otros estudios bíblicos, lo que sea, que están orando y que se conectan, o porque no nos podemos juntar, pero por último nos congregamos de esta manera. Entonces, la oración, leo mi Biblia, estoy orando, y además, lo que vamos a hacer más rato, recordar la muerte de Jesucristo. Alimento mi espíritu, lo alimento, lo alimento, lo alimento. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro fiel alimento. Si tú no eres cristiano, quizás te congregas, oras, haces un montón de estas cosas, pero no aprecias las cosas de Dios. Todavía estás muerto. Tienes que nacer de nuevo. Ahora, es importante este punto porque esto no se puede fingir. Estos frutos del Espíritu no se pueden fingir en un sentido de que quizás puedes aparentar tenerlos, pero por dentro sigue ardiéndose. ¡Ah! Y vas a explotar igual. Quizás no le vas a pegar a la persona, pero va a pegarle a otra cosa. Y véanlo de esta manera, cuando estos israelitas eran mordidos por la serpiente, si ellos no iban a ver la serpiente de bronce, imagínate el veneno entrando, destruyéndole, la necrosis, el dolor, la parálisis, todo lo que se venía. Imagínate que una de estas personas fue mordida con esta y empieza y nunca va a ver la serpiente porque no se arrepiente, porque sigue siendo un rebelde. Y va a la casa de alguien y alguien lo ve y le dice, oye, ¿cómo estás? Y está así. Y le dice, estoy bien, súper. Aunque digas de la boca para afuera que estás bien, el veneno te está matando. Entonces este es el punto. Puedes decirlo de la boca para afuera, puedes decir que estás calmado, puedes decir que tienes alegría y todo el tema. De la boca para afuera. Pero tú sabes, de manera real, que es mentira lo que estás diciendo. Que es mentira lo que estoy diciendo. Me pasó a mí. En algún momento tuve que decir, Señor, basta de fingir. Basta de fingir. Todos dicen que tú puedes dar una nueva vida, pero yo no lo tengo. Sigo fingiendo. Entonces, me pasó y después de eso vi que Dios hizo algo en mi vida. Para terminar, versículo 17 dice, de modo que si alguno, y sorry que sea tan personalista en esto, pero este es mi versículo favorito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno, me encanta, cualquiera, el mundo del día de hoy promete inclusividad. Mentira. Quien no acepte los términos de este mundo, no se le acepta. Pero en el caso de aquí me encanta, cualquiera puede venir a la cruz, cualquiera puede ir en arrepentimiento, cualquiera puede ser una nueva creación. ¿Qué has hecho? ¿Qué cosas has hecho? Increíble, ¿eh? Nosotros lo vemos, por ejemplo, el día de hoy en la política, que este político era de este lado y después se cambió a este lado y no lo arrepiente, no lo perdona nunca. Y acá, y toda una cuestión horrible, porque los humanos somos así. Los humanos somos prejuiciosos, los humanos dividimos, los humanos... Pero Dios no es así. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo significa en una relación estrecha con Él. Yo estoy en Él porque en realidad vivo en Él, dependo de Él, me alimento de Él. Soy esa vid, soy el pámpano que tiene que estar anclado a esa vid. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Increíble. Somos salvados y transformados. Me encanta eso. Nueva criatura es, ya lo estuvimos viendo anteriormente, no es nueva criatura, somos salvados y transformados. Transformados, increíble eso, transformados. Hay una nueva naturaleza. O sea, en un sentido simple te lo digo. Dejas de ser quien eras y ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas de forma nueva. Dejas de ser quien eras y pasas a tener otra identidad. Y es bien importante este punto, porque lo que habíamos visto es que los hijos de Dios, como leímos en 1 de Pedro capítulo 1, no tiene que ver con algo humano, no es de voluntad humana, es algo de Dios. Entonces nosotros como humanos tenemos una información genética que tiene que ver
con nuestros familiares, padres, tíos, abuelos, todos nuestros ancestros. Llevamos una carga genética importante y nosotros podemos decir, yo estoy lamentablemente obligado a hacer lo que mis genes me dicen. Pero aquí lo que me está diciendo es que a través de Dios yo tengo otra naturaleza, otra genética, la de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si bien yo sigo manteniendo mis genes humanos, pero ahora yo tengo esta naturaleza espiritual y por lo tanto puedo vivir en esta naturaleza espiritual. Y esta de acá, la humana, está afectada por el pecado, está caída. La única forma de poder vencer esta no es con fuerza de voluntad, es con esta, es con la genética de Dios. Necesito su naturaleza, su identidad, para vencer la mía propia, que está muerta en sus delitos y pecados. Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y eso es importante porque somos cambiados y seguimos siendo cambiados. Lo dice Pablo más adelante, bueno, en 2 Corintios lo vimos, 2 Corintios 3:18, dice que vamos creciendo de gloria en gloria. Esto es un proceso. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hay un proceso. Tenemos una nueva naturaleza y ahora seguimos siendo cambiados y cambiados y cambiados y vamos creciendo. Dios es increíble en este punto porque el mismo creador, Dios, el creador del universo, el creador de los planetas, de la existencia de la naturaleza, las leyes científicas, de todo lo que nosotros conocemos, el creador que parte desde la nada, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1, parte de la nada, pero ahora esta nueva creación en una persona parte desde ¿dónde? De un pecador, parte desde la rebelión, parte desde alguien controlado por Satanás. Que Dios hace una nueva creación brutal, brutal, al universo desde la nada, pero ahora con nosotros desde la muerte espiritual. Dios es el único que es capaz de dar vida espiritual, el único, nadie más. Todas son hechas nuevas, lo viejo queda atrás, Dios hace cosas nuevas, debo abrirme a las cosas nuevas de Dios. Y esto es bien importante también para los creyentes. Lo mencionaba Ángel también. Claramente pueden y van a haber consecuencias de nuestra vida pasada, claramente. Pero ojo con esto. Debo comprender que Dios me está dando la oportunidad de hacer todo de cero, de nuevo. Y esto lo creo o no lo creo. Y si hay cosas de tu vieja vida que el día de hoy te están impidiendo crecer en Cristo, tú tienes que tomar la decisión. Pablo dice que es mejor sacarme el ojo, que me es ocasión de caer, que no entrar al reino de los cielos, lo dice Pablo. Entonces es una decisión personal. Si hay cosas en nuestra vida, de nuestra vida pasada, que nos están dificultando nuestro caminar cristiano, tengo que hacerlas a un lado. Tengo que hacerlas a un lado. Eso quiere decir que tengo que abrirme a las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Eso no significa que si yo llegué a la fe, por ejemplo, un matrimonio, un matrimonio, una de las personas llegó a la fe en Cristo, ellos ya estaban casados, se casaron antes, y uno de ellos llega a la fe, entonces dice, ahora, ¿sabes qué? Me voy porque esta persona la conocí y no siendo cristiano, así que chao. No, no tiene que ver con eso porque Pablo es súper clarito, lo deja enfático, que allí la persona tiene que perseverar en la fe y perseverar en el matrimonio. Lo que está hablando Pablo, en realidad, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con aquellas cosas que en realidad nos están dificultando nuestro caminar con Dios. No aquellas cosas que yo reconozco, por ejemplo, si yo años atrás, fui alguien que hizo tal cosa y tengo consecuencias de mi pecado, yo acepto esas consecuencias en Cristo Jesús y le pido la fortaleza para poder vivir para Él a pesar de esas consecuencias. Pero te estoy hablando de cosas que tú claramente puedes identificar y que no son ni siquiera las consecuencias, sino que son cosas que se presentan. Pueden ser cosas que en realidad no te estén amarrando de ninguna manera en el sentido legal. Entonces son cosas que en realidad
Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me abro a lo nuevo que Dios tiene que entregarme. Dios me tiene una nueva vida, tiene un nuevo propósito. Esto es una esperanza viva. Esto va a ir creciendo, Señor, y te reconozco. Y enséñame a vivir con aquellas consecuencias que vengo arrastrando. Pero la única manera de vivir con esas consecuencias es dependiendo de su nueva vida, porque el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a caminar a pesar de esas consecuencias. Yo, por ejemplo, llegué a Cristo con consecuencias de mi vida en pecado. Pero la única manera de poder vivir para Cristo a pesar de eso es dependiendo del Espíritu Santo. Entonces es una invitación a abrirme a las cosas nuevas de Dios, y dentro de las cosas nuevas es renuncio al pecado y puedo, Señor, crecer en ti. Entonces es maravilloso. Ahora, todo esto es gracias a que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Pero el hecho de que Él haya muerto en la cruz es el pago por nuestros pecados, porque nosotros no podemos hacerlos por nuestra fuerza de voluntad. Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Pero ojo con esto, tú debes y yo debo decidir, yo ya lo decidí, pero tú que quizás que no conoces a Dios, tú tienes que decidir si Jesús va a ser tu Salvador o solamente va a ser alguien genial. O Jesús es tu Salvador o no lo es. Y si Jesús es tu Salvador, Él paga por tus pecados, se transforma en tu abogado. Si Jesús no es tu Salvador, entonces gran condenación dice la Escritura que hay. Porque tú estás rechazando de forma voluntaria. Tú te quieres presentar delante de Dios con tu currículum, pero ninguno de nosotros tiene un currículum. Todos tenemos los papeles manchados, como lo hablaba con alguien. Todos tenemos los papeles manchados delante de Dios. Hemos cometido delitos contra Dios. Pero Jesucristo, al vivir la vida que Él vivió, es capaz de poder presentarnos delante de Dios. Por lo que Él hizo. Así que, antes de orar, yo quiero que compartamos la cena. Vamos a escuchar una alabanza. Júntense en familia. Busquen el jugo, el pan en familia. Si estás solo, hazlo solo. Anda a buscar esas cosas mientras escuchamos una alabanza. Sáname, Jesús, límpiame, mi Dios, y perdona mis pecados y maldad. Líbrame al fin de mi esclavitud, sé mi escudo y mi espada al luchar. Y si corro a ti, me cubrirás en tu poder, me alentarás. Quisiera ser como un árbol plantado, tú mi agua y mi sed serás, porque en ti yo he confiado para vivir. Quisiera estar siempre a tu lado y no estar en esta oscuridad que este mundo ha creado para mí. Y si corro a ti, me cubrirás en tu poder, me alentarás. Quisiera ser como un árbol plantado, tú mi agua y mi sol serás, porque en ti yo he confiado para vivir. Quisiera estar siempre a tu lado y no estar en esta oscuridad que este mundo ha
Mira, quiero leerles 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Lo que vamos a hacer tiene que ver con algo que instituyó Jesucristo. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Entonces, acompáñame tomando el pan y comiendo. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos las gracias, Señor, porque entregaste tu cuerpo por nosotros en esa cruz, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Te agradecemos el hecho de que podamos ser tus hijos, porque nos has hecho nacer de nuevo, Señor. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder estar aferrados a ti, Señor. Y te pedimos también por aquellos que no te conocen y que quizás están escuchando este estudio, quizás han escuchado estudios bíblicos, se han congregado, han orado, pero no son capaces de apreciar las cosas espirituales, las cosas celestiales, Señor. Quizás han ido a ti por motivos o motivaciones totalmente alejados o ajenos de lo que en realidad tú quieres hacer, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que les está hablando y que les ha hablado desde hace mucho tiempo, pueda entrar en ellos si ellos reconocen sus pecados. Al final la obra es tuya, Padre amado. Y tú eres el único que puede salvarnos, Señor. Te pido en especial, Padre, por todas las familias que me están escuchando, por todas las personas que están escuchando, por todas las personas que en realidad están oyendo esto y que están orando conmigo, Señor. No podemos estar de forma física frente a frente, pero sabemos que frente a nosotros estás tú, Señor. Frente a nosotros, Padre, estás tú, Señor. Y queremos, Señor, que sigas reinando en nuestras vidas, Señor. Te pido para que bendigas a mis hermanos en la fe que están escuchando y que puedas convencer de pecado a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias por poder estar contigo, Señor, y por lo que has hecho con nosotros. En tu nombre, amén. Bueno, tal como decía Bastián, quiero dirigirme a ti, que quizás no conoces a Dios, quizás hiciste esta oración con fe y probablemente ves que Dios te está llamando. Déjame decirte que
Si tú diste ese primer paso, reconociendo que es Dios quien te estaba llamando y quieres crecer en la fe, déjame decirte que vamos a tener estudios de nuevos creyentes para ti, para que tú puedas comenzar a crecer, porque esto tiene que ver con un crecimiento. Quizás tú me estás escuchando y ya eres cristiano, pero te gustaría poder partir creciendo en la fe y en la escritura. Bueno, están los estudios de los nuevos creyentes. Pronto te vamos a dar más información. Si quieres participar, háblanos por favor por inbox. Si tú ya tienes nuestros contactos nos puedes hablar, pero si no, puedes hablarnos aquí al inbox del Facebook o al inbox del Instagram. Cualquiera de los dos. O puedes hablarnos incluso al email. Háblanos y para nosotros poder contactarte y que puedas ser parte de esos estudios. No nos interesa acaparar gente ni nada por el estilo. Lo que nosotros queremos es que tú puedas crecer. Sabemos cuál es nuestro llamado. Dice en Efesios que el llamado es a equipar a los santos para la obra del ministerio. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que ser equipado. Así que te animo a que puedas escribirnos para participar de esos estudios de nuevos creyentes. Si eres una persona que quiere participar, bueno, dale. Ya la invitación está hecha, así que ustedes pueden anotarse o no. ¿Ya? Bueno, en realidad es genial nosotros poder estudiar escritura. Los amo. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, gracias por sus oraciones, gracias por apoyar la obra de Dios en todas las congregaciones, pero si tú lo estás haciendo con nosotros aquí en Mahanem Iquique, gracias. El Señor es increíble y estamos viendo cómo nos está permitiendo llegar a más personas. Así que por favor, por nosotros, somos personas tan simples como tú y yo. Yo soy solamente un pastor simple, pero ojo con eso. Eso no quiere decir que soy superior ni nada, al contrario, todos necesitamos ser guiados por el buen pastor que es Jesucristo. Él es todo. Yo soy un miserable hombre que lucho con cosas humanas y lo que tengo que ver es lo que dice la Escritura. Y la Escritura en realidad nos muestra que Él es capaz de hacer cosas maravillosas en aquellos que se disponen. Así que sigamos orando por todo lo que hay que ir haciendo. Y recuerden también, chiquillas, lo de FIDE, estén orando. Rocío ya tenía esta fecha apartada, así que tengan en sus oraciones todo lo que va a ser el evento FIDE, porque también sirve para que otras mujeres puedan conocer de Dios. Y como para adelantarles un poquito, porque esas son las bondades de poder estar casado con la Rosy, es que va a ser bien interactivo, ¿ya? Nada más les puedo decir. Si quieren saber más, quédense con las ganas. Así que nos estamos viendo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por esto. Y ¿cómo se llama? Sigamos firmes en la fe. Un abrazo. Chao. Los amo. Cuídense.